Balenciaga, Gucci, Prada. Yo me porto mal. A mí me gusta esa canción, pregunta nuestra invitada de hoy, respecto al tema interesante que vamos a desarrollar, porque hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Tenemos el teléfono en cabina, el 0212-977-5667. 977-5667 y estamos totalmente en vivo por la cuenta @curarte en salud, por si quieren por allí hacernos preguntas. ¿Usted está en vivo también, doctora? ¿No? No. Simplemente está grabando. Bueno, Sí. por la cuenta @curarte en salud pueden ver a nuestra invitada de hoy y hacer las preguntas. Bienvenida, doctora. Gracias. Siento que la conozco desde hace muchos años, no sé por qué. Qué linda esa sensación. Ay, qué bueno, Es gracias. bien bonito. Sí, sí. Eso es importante en un médico, transmitir esa calidad y calidez. Doctora, ¿se sabe la causa o factores que provocan el cáncer de cuello uterino? Sí, Ajá. son prevenibles o es prevenible la fundamental. Hablamos de que un factor de riesgo necesario es la Ujú. infección por el virus de papiloma humano, Ajá. que es un virus de transmisión sexual. Y entonces, no necesariamente porque me infecto con el VPH, como le llamamos por sus siglas, Ajá. significa que voy a tener cáncer, pero ya tengo lo necesario para desarrollarlo. Ujú. ¿Qué otras cosas pudiesen ocurrir? Tiempo, edad, cigarrillo, otras infecciones concurrentes, por ejemplo, la infección por el virus de inmunodeficiencia humana o HIV, Ujú. la coinfección por virus de herpes, Ujú. porque recordemos, son todos virus de transmisión sexual. En una única relación pudiésemos infectarnos con varios de ellos y esa coinfección va a acelerar, digamos, ¿no? Va a propiciar el desarrollo de cáncer, afortunadamente a largo plazo, no es algo inmediato. Afortunadamente porque nos da tiempo de detectarlo, desafortunadamente porque siento que eso ha actuado en contra Ujú. de la prevención. Ujú. Claro, ¿Sabes? porque los cánceres son traicioneros, van silentes. Así es, y fíjate, a diferencia de, y lo pongo por el ejemplo actual, estamos en pandemia. El coronavirus yo me contagio, de 2 a 7 días tengo síntomas. Ujú. Y entonces cuando yo te propongo, vacúnate contra el coronavirus, tú dices, claro que sí, yo me quiero vacunar, yo no me quiero sentir mal, yo tuve un amigo que falleció, yo tuve una amiga que Claro. estuvo hospitalizada. Pero cuando yo te hablo de una enfermedad que, como bien acabas de mencionar, es silente, que le va a tomar años en dar síntomas, ¿cómo te convenzo de que eso es importante ahora? Claro. Y ahí está, pienso yo, la gran barrera. En Venezuela, lamentablemente, no ha tenido una salida a través de los programas de vacunación nacionales. Entonces tú no puedes ir a un ambulatorio de salud y vacunarte contra el VPH. Es una vacuna que sí está disponible en privado, tiene registro sanitario nacional desde hace ya 5 años. Ujú. ¿A qué edad se debe colocar esa vacuna, doctora? Desde los 9 años, Ujú. en niñas y niños, idealmente, y podemos ponerla, está aprobada su uso internacionalmente hasta los 45 años de edad. Pero quiero que, ya que está tocando el tema de la vacuna del VPH, en algún momento hubo una polémica con respecto a esa vacuna, Sí. que si le hacía daño a las niñas. Lo que pasa es que hubo esto que yo creo que ya estamos todos familiarizados con el tema del fake news o noticias Ujú. falsas, ¿no? No sabemos por qué estos grupos antivacunas en Japón, que fue donde se retira la vacuna del esquema nacional y que afortunadamente entiendo que está regresando al programa nacional para que se beneficien todas las niñas y niños japoneses, se generó esta polémica y esta falsa noticia de que la vacuna producía un síndrome como de inmunodeficiencia, que había unas alteraciones neurológicas, e incluso los antivacunas hablan de las relaciones de vacuna y de autismo. Y eso no ha tenido absolutamente ningún rigor científico. Ujú. Incluso hubo un grupo europeo que hizo una investigación independiente a raíz de este escándalo y demostraron que efectivamente no. Ujú. Esta vacuna ya tiene en el mundo, fíjate, sale en el 2006 de uso masivo. Ya hay reportes de casos en este momento de esos países que afortunadamente tuvieron esa vacuna desde el 2006, Ujú. donde la disminución de casos pasa más del 60%. Imagínate Wow. el impacto poblacional que tiene para ellos, para su sistema de salud, Sí. no tener el problema de cáncer de cuello uterino, que sigue siendo la 4ª causa de cáncer en la mujer a nivel mundial. ¿Cómo estamos en Venezuela con estas estadísticas? Es la 2ª causa. Nuestras estadísticas son siempre subregistros, son proyecciones de las últimas estadísticas nacionales que fueron publicadas en el año 2014. Ujú. La Sociedad Anticancerosa nos ha regalado cada tantos años una proyección estadística
y sigue siendo el cáncer de cuello uterino la segunda causa, sobrepasado por el de mama. El problema con el cuello uterino es que afecta a mujeres más jóvenes. Y entonces los años de vida perdidos son mayores. Porque para mí es una muchacha de 35 años a la que yo le tengo que decir que tiene cáncer. No es una mujer de repente como el cáncer de mama, que si bien en Venezuela hay una incidencia de mujeres más jóvenes, generalmente tú ves la incidencia en las estadísticas por cáncer de mama en una mujer ya por encima de los 40 años, alrededor de los 50 años. En cuello uterino, como te mencioné ahorita, hablamos de 35 años. Muy jóvenes, sí, realmente. Definitivamente sí. En una enfermedad prevenible por vacuna, Francis, claro, es lo más duro. Lo más duro de aceptar. Por eso es importante abrir estos espacios de comunicación para la prevención, doctora. ¿Cuántos tipos de cánceres de cuello uterino existen? Fíjate, uno pudiera hablar como dos grandes grupos. El cáncer en la zona exterior del cuello o exocervix y el cáncer más interno, en el canal del cuello uterino que llamamos el endocervix. Entonces, el del canal suele llamarse adenocarcinoma porque ese nombre todo feo, que es que no me gusta aburrir con nombres médicos, es porque esa zona del cuello tiene glándulas y las glándulas en medicina las llamamos adenos. Y la porción externa que no tiene glándulas, entonces se expresa así, como un carcinoma. Lo importante para la gente es que el problema del adenocarcinoma es que como es profundo, hay que pescarlo realmente la paciente, y el problema con el cáncer es que no da síntomas. El cáncer de cuello uterino, ¿qué síntomas de alarma pudiera yo tener? Sangro entre mis ciclos, sangro cuando tengo relaciones. A veces lo que yo he notado en los últimos tiempos, porque Francis, te cuento que hemos tenido un aumento en la incidencia de casos de cáncer de cuello uterino en medicina privada. Qué fuerte. Pero que ya estamos alarmados. Entonces, el problema del cáncer de cuello uterino es eso, que lo tienes que buscar, lo tienes que pescar. Y hemos tenido variedades adenos, variedades profundas, que aún más tienes que poner como el ojo, tienes que pescarlo. Y lo que veo frecuente en estas pacientes, uno, por supuesto, el distanciamiento en el control anual, pero dos, el que ella se confía que no tiene pareja sexual. Yo no tengo novio hace 3 años. Sí, eso pasa mucho. Yo no salgo con nadie, ya yo me siento chévere, yo no voy a ir al ginecólogo sino cuando vuelva a tener novio. Y es donde yo veo que el descuido. Ahí. Porque eso es lo que tienen en común. O sea, en las pacientes que he tenido que hacerles el diagnóstico, me dicen, tengo 3, tengo 7 años, tengo 5 años sin hacerme la citología. Qué bárbaro. Y la citología, ese examen es el que nos indica si hay alguna patología de ese tipo, doctora. Sola no, porque como te mencionaba, hay que ocultar. Hay que hacer ese estudio que tú leías rarísimo, que era la colposcopia, que usó un equipo que va a amplificar el cuello hasta unas 30 veces. Porque yo a simple vista veo este mueble, lo veo perfecto, pero de repente viene un carpintero, gracias, y le ve la astillita que yo no pude ver, claro, o tienen un equipo especial que lo amplifica. Aquí esto está picado con polilla. Así mismo. La colposcopia me va a permitir hacer eso. Utilizo unas sustancias que van a poner en evidencia alteraciones que a simple vista no se ven, y entonces la colposcopia con la citología efectivamente en conjunto van a mejorar esa capacidad que tengo yo de hacer el diagnóstico. Perfecto. Doctora, ¿el virus del papiloma humano o VPH es poco común en Venezuela o está cada vez más frecuente? En Venezuela no solo, en el mundo. O sea, es la infección de transmisión sexual más frecuente, y es tan frecuente que no hacemos tipificación por VPH en mujeres jóvenes, y hablamos de mujeres incluso por debajo de 30 años, porque es que consideramos que está presente. Qué bárbaro. Hacemos VPH después cuando vemos que hay persistencia de lesiones, cuando sospechamos que efectivamente esta lesión está progresando, que llamamos progresar, que de una infección por VPH, que puede ser como tener un catarro, tengo ya una lesión premaligna, que puede ser ya cuando hago la neumonía, cuando me complico. ¿Por qué quiero hacer la tipificación? Porque me interesa conocer qué cepas están recorriendo el país, me interesa conocer, por eso mismo, si la vacuna tiene esa eficiencia en las cepas que están circulando a nivel nacional, porque te pongo, si Venezuela tuviera una cepa no incluida en la vacuna, ¿qué sentido tiene promover la vacunación, ¿no? Pero lo que me preguntabas, es una infección que consideramos que todo el mundo cuando inicia su vida sexual la tiene. Lo que pasa es que el sistema inmunológico de los jóvenes logra aclarar esa infección, aunque digamos que es en la medida que mejoran los métodos de diagnóstico molecular, quizás
esa verdad deje de ser tan cierta, quizás él se queda tan oculto que no es detectable, pero eso es algo, digamos, que el mensaje que quiero es que al inicio todas y todos van a contagiarse con el VPH. Tú lo que quieres es que ese VPH no persista, porque es la persistencia de la infección la que está relacionada con el cáncer. Hay manera de prevenirlo. La vacunación. Simplemente la vacunación, no hay otra forma. Bueno, no tener relaciones sexuales, que lo veo más complicado. Pero y el uso del condón, doctora. Lo que pasa es que el condón, claro que sí disminuye y tiene un impacto en la reducción de infecciones de transmisión sexual, no solo para VPH, para HIV y para herpes y bacterias de transmisión. El problema es que el condón no es capaz de cubrir toda el área genital, ni en el hombre ni en la mujer. En el hombre no logra cubrir el escroto, no cubre el perineo. Y entonces, si tengo VPH en esas otras áreas, también puede haber un contacto. De piel a piel. Claro, y además que tú puedes tener VPH en la boca. En los hombres el cáncer de laringe que está asociado, en los hombres después de los 55 años, ellos tienen ese impacto de cánceres relacionados a VPH. Es lo que le iba a preguntar, si en el hombre también puede contraer esta infección. Claro, el hombre la adquiere y la padece. ¿Cómo la padece? Ellos en sus órganos genitales externos suelen no tener síntomas porque está diseñado, digamos, un tejido más resistente, porque está expuesto a lo externo. Pero ellos, pues fíjate, los hombres que tienen relaciones con hombres suelen tener más riesgos de desarrollar estas lesiones. ¿Por qué? Porque tienen mucosas que no tienen, digamos, la misma resistencia en relación a los tejidos externos, pero de esto, digamos, siempre les recuerdo que el especialista es el urólogo. Pero en el hombre también lo que se ve es que hay una mayor incidencia en el cáncer relacionado a VPH, pero laringio. Y eso es un cáncer que afecta al hombre, el hombre muy adulto, el hombre después de los 55 años. Y es un cáncer también prevenible por vacuna. ¿Y qué se está viendo? En estos países donde se ha iniciado vacunación masiva, también se espera una reducción del cáncer laringio de hombre mayor. O sea que es importante aquellas madres que nos estén escuchando en este momento que tengan en sus propósitos con sus niñas la vacunación contra el VPH. Es muy importante. Sí. Así tengan que buscarlo. ¿Una persona que ha contraído la infección por VPH será portadora del virus para siempre? Lo que te mencionaba previamente, lo que se estima es que en los menores de 30 años tu sistema inmunológico sea capaz de aclararlo, es decir, de destruirlo, de evitar que esa infección se incorpore a tu DNA, a tu carga genética. Que el propio cuerpo se defienda. Así es. El problema con VPH es que no genera anticuerpos, es solamente una respuesta celular local. La vacuna, al contrario, sí genera anticuerpos neutralizantes, sí te va a proteger contra nuevas infecciones, si ya tuviste en contacto con el virus. De ahí que aun cuando hayas iniciado vida sexual, sigue estando indicada la vacunación. ¿Hasta qué edad? Hasta los 40. ¿no? Está aprobado hasta los 45, pero cuando tú escuchas a los expertos en Brasil, por ejemplo, ellos los usan a toda mujer sexualmente activa, con riesgo, con lesiones asociadas a VPH, ellos siguen vacunando. Entonces fíjate como también cada país va contando su experiencia, va generando también experiencia para otros países. Que es importante y que me imagino que en el gremio médico está documentado y de país a país se van informando sobre esto. Quería saber, doctora, y la audiencia también, porque preocupados por el tema, si todos los cánceres de cuello uterino se tratan con cirugía, pero no me lo va a responder ahorita, son las 12:36. Para los que se están incorporando a nuestra programación, les comento que hoy tenemos a la doctora Carmen Clara Mantellini, médico especialista en obstetricia y ginecología del Instituto Médico La Floresta en Caracas, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Y a raíz de que hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, y es tarea de este espacio Curarte en Salud, la prevención, hemos estado conversando sobre cáncer de cuello uterino. Y bueno, se nos cayó hace unos minutos la transmisión, ya nos reconectamos a través de nuestra cuenta @Curarte en Salud para aquellos que quieran hacerle alguna pregunta a nuestra doctora. Doctora, le había dejado una pregunta al aire y es que ¿todos los cánceres de cuello uterino se tratan con cirugía? No. Los estadios avanzados requieren neoadyuvancia, es decir, dar quimioterapia o radioterapia de acuerdo
al tipo de cáncer, al estadio que tenga, al tipo de virus que esté infectando, si generalmente son virus de alto riesgo. Pero eso es como unos factores que se analizan en la junta médica, por decirlo así, donde participa oncología médica y radioterapia oncológica, y se decide entonces el tratamiento. ¿Cuál es la vía a seguir? Porque bueno, uno oye y enseguida entra el susto en el paciente, ¿no? Claro. ¿Cómo es la evolución de esta enfermedad? ¿Se forma en mucho tiempo? Requiere, por lo menos se habla en promedio 10 años, Ajá. pero como te mencionaba, que hay cofactores que pueden acelerar esta progresión, y además que cada una de nosotras no sabe en qué momento de esos 10 años se encuentra. Yo no sé si yo estoy en el año 8, yo no sé si estoy empezando la infección por VPH persistente. Recordemos que siempre es una infección persistente, que el virus se mantiene ahí generando lesión y que no se termina de curar. Entonces, cuando vemos lesiones persistentes en los controles, como hablábamos de la citología y la colposcopia, que siempre hay una lesión que veo que no se cura, que no regresa, entonces ahí ya tenemos que intervenir para evitar esa progresión a cáncer. ¿Y se trata con qué métodos? Generalmente la biopsia, porque siempre debemos tener biopsia para estar seguras de lo que estamos viendo. Porque una cosa es que yo puedo pensar que la colposcopia sea una lesión de alto grado y otra cosa es que lo sea. Y lo otro es que el virus no está en un solo sitio, sino que es una infección multifocal. Entonces yo tengo que hacer biopsia y garantizar que no haya algo que yo no esté viendo, y por eso hago biopsias profundas, por lo que veníamos hablando previamente, ¿no? De que hay lesiones que están ocultas, que están profundas en el canal, y yo tengo que estar segura que no la esté pasando por alto. Claro. Una vez que se determina en una paciente que tiene cáncer de cuello uterino, ¿cómo afectará el tratamiento las actividades diarias de esa paciente? Inicialmente tiene que pararla. Si la paciente está en un estadio que requiere cirugía, nosotros, bueno, en la Floresta trabajamos con reuniones multidisciplinarias, y si se decide en esa reunión que va a cirugía, es una cirugía radical, es una cirugía oncológica, es una cirugía que va a generar un impacto al despertar. No se contempla la laparoscopia en la cirugía oncológica para cuello uterino, entonces va a ser una cicatriz abierta, una cicatriz dolorosa, una paciente que va a estar hospitalizada por lo menos 3 días. Y entonces ya le digo a la paciente, porque hubo una paciente, por cierto, el año pasado, que decía: es que yo estoy trabajando, estoy ayudando, tengo que ir a recibir unos muebles en una casa. No puedes. Olvídate de eso. Tú no vas a salir al día siguiente a la casa a ocuparte de otros trabajos. Ahorita nos tenemos que ocupar de ti. Hay que hacer la cirugía radical, tienes que guardar reposo. Y luego, de acuerdo a la evolución y al diagnóstico que ella tenga, pues podremos ir contándole, ¿no?, qué viene, cuándo se puede reincorporar a sus actividades cotidianas. Y además, muy importante, el hecho que te hayan operado por el cáncer de cuello uterino en ese momento no significa que abandonas de nuevo la consulta. Ese primer año hay que verte de cerca, hay que estar encima, hay que chequear que no haya ninguna recidiva, es decir, que no reaparezca alguna lesión. Nos están haciendo una pregunta por aquí, por el en vivo, pero le doy al botoncito y no me la quiere mostrar. Ajá. Sí. Dice que si las verrugas en los genitales siempre son señal de VPH. Sí, Anabel, siempre. Las verrugas genitales como tal están relacionadas a virus de VPH, aunque siempre escuchamos que el 6 y el 11 son los generalmente relacionados en verrugas. También hay virus de alto riesgo que pueden producir verruga o que acompañan a la verruga por un VPH de bajo riesgo. Entonces, lo otro es así lo complejo, Francis, que yo puedo tener una infección por varias cepas de VPH. Y entonces que yo vea una verruga y que yo leí que las verrugas son lesiones de bajo riesgo, entonces me voy al ginecólogo, eso seguro se me cae, porque ciertamente muchas veces tú solo observas la verruga y la verruga se cae. O sea, tu sistema controla esa infección y hace que se caiga la verruga, pero no dejes de acudir, porque tenemos que estar seguros. Hay que estar en control de la situación. Que no haya una coinfección por una cepa de repente de alto riesgo. Una vez que se determina que esa paciente tiene cáncer de cuello uterino, ¿cuánto tiempo vive esa persona? Lo que te hablaba de los años de vida perdidos, cuando le hicimos el diagnóstico, se habla de 24 años. La incidencia de casos de diagnóstico alrededor de los 35, y más o menos esas pacientes tienen una sobrevida de 5 a 10 años, pero dependerá siempre de la variante, o sea, si es un tipo muy agresivo, si es un tipo poco agresivo. El año pasado hicimos un diagnóstico en una paciente que estaba
normal y que fue un hallazgo oculto de lo que te comentaba, una paciente que tenía una infección ginecológica que nunca se curaba, que había pasado por varios ginecólogos porque sentía que siempre tenía un flujo, que tenía un problema, una citología que era constantemente inflamatoria, y decidimos irnos más adentro porque algo estaba pasando. No es normal que mi citología esté siempre inflamatorio moderado, inflamatorio severo. Eso nos tiene que llamar la atención. Y esta paciente tiene una variante, esa variante adeno que te mencionaba inicialmente, que es oculta, suelen ser muy agresivas. ¿Por qué? Porque cuando haces el diagnóstico ya esa lesión venía creciendo. Entonces son pacientes que por esa variante, si bien lo detectamos en un estadio inicial, radioterapia decidió que había que dar radioterapia porque cumplía con los requisitos de que esto es una variante de alto riesgo que puede progresar rápidamente. Entonces fíjate cómo individualizamos, y como te mencionaba, nosotros presentamos eso en una reunión multidisciplinaria y decidimos en conjunto, ¿no?, cuál es los pasos a seguir, el mejor criterio, porque cada una de nosotras tiene unas características individuales. Entonces lo que puede ser bueno para mí quizás para ti no lo es, y entonces de ahí que debamos entonces individualizar. Doctora, uno oye la palabra cáncer y es inevitable paralizarse, entrar en pánico. No quiero ir al médico para que no me vayan a dar una mala noticia, y debería ser al contrario. Háblenos cómo se puede prevenir el cáncer de cuello uterino, toda nuestra gran audiencia. ¿Qué deben hacer? Porque la prevención es lo mejor para que no llegues a ese punto. Claro, y ante todo lo que quería era dar gracias por este espacio, porque el día de hoy tiene ese mensaje, ¿no? Esa necesidad de que todos nos incorporemos a la prevención. El mensaje para todas es, si eres mamá o papá que estás oyéndonos ahora y tienes un niño, un adolescente, que a partir de los 9 años acércate a la consulta con su pediatra o acércate a la ginecólogo de confianza y ponle su vacuna de VPH, que la tenemos en privado. Si eres una mujer que estás antes de los 45 años, aun cuando hayas tenido una lesión asociada a VPH, acércate y vacúnate, porque eso va a ayudar a reforzar tu sistema inmunológico, va a evitar la progresión de lesiones, va a evitar, si ya te trataron por lesiones, que reaparezcan. Doctora, por favor, sus puntos de contacto. Claro que sí, estoy en Twitter e Instagram como @DRAMantelini con doble L. También me pueden ubicar por el correo electrónico, en mis cuentas van a encontrar un link y de ahí van a tener acceso a todos los canales de contacto. Sí. ¿Cuál es el correo? DRA Mantelini como la cuenta, pero lo consiguen en ese link. Que es la abreviatura de doctora, DRA, doctora Mantelini con doble L, exacto, @gmail.com. Ha sido un placer, doctora, tenerla aquí. Espero contar nuevamente con usted en el programa, porque me encanta cómo transmite los conocimientos.